mañana lo que vamos a tratar de entender es que o nuestra vida está en manos de Dios o no. Toda. Dios verá. Imagínense que hay un texto en Romanos 8:28 que dice, hay un texto que dice así: aun cuando exista maldad en aquello que están haciendo en contra nuestra, Dios va a tomar lo que sea y lo va a sacar para beneficio nuestro. Todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 32, verso 23 del libro de Filipenses, hizo una afirmación muy interesante. La afirmación que hace el apóstol Pablo es: teniendo deseo de partir y de estar con Cristo. Teniendo deseo de partir y de estar con Cristo. Y enseña solamente esa expresión, solamente la expresión que tienen en la pantalla, enseña tres cosas. Número uno, el apóstol Pablo dice que él sí se quiere ir. Pablo dice que él sí se quiere ir. ¿Por qué Pablo está entendiendo otra cosa? No se sabe, pero él dice: yo sí me quiero ir con el Señor. Número dos, dice Pablo que es un deseo. Y con todo respeto lo digo por todos, porque podría ser que mañana alguno de nosotros no esté aquí. Aquí nos ha pasado eso, mañana. Aquí, un sábado en la noche les dije: hermanos, coja las cosas de Dios en serio. Puede ser que usted mañana no esté aquí. La chiquita que está oyendo esto, sentada ahí atrás, nunca se me va a olvidar, falleció al día siguiente en un accidente de moto. No estoy diciendo que es como yo lo dije, entonces la mujer se murió. No, quítense eso de la cabeza. Dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra escrita. Aquí no es un asunto de que yo sentí, que yo vi, olvídese de eso. Pero yo quiero que usted note que Pablo dice que él está sintiendo algo, que él tiene un deseo que el resto de la gente no lo tiene. Lo primero que usted tiene que darse cuenta es que si el apóstol Pablo está diciendo que hay un deseo, al menos hágase la pregunta: ¿cómo llegó Pablo a ese pensamiento? ¿Cómo se le ocurrió a Pablo llegar a ese momento y ese pensamiento? Número uno. Número dos, dice ahí: me quiero ir. El deseo es partir, irme. ¿Por qué Pablo está poniendo eso? Porque Pablo sabía que había algo allá que nosotros no sabemos qué es o cómo es, que a lo mejor sí es lo que Dios dice que es. ¿Quién de nosotros? Ninguno sabe. Pero Pablo lo resuelve. Tercer punto, ahí está en el texto, lo están viendo abajo, dice: cuando yo me voy de aquí, lo primero que va a pasar es que me voy a encontrar con Cristo cara a cara. Y esto que estamos leyendo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, es lo que nos da pie, nos da sentido a lo que esta mañana vamos a tratar de entender. ¿Por qué? Porque Dios es soberano siempre. Metas eso en la cabeza. Dios es soberano siempre. Dios es soberano siempre. La parte de las enfermedades en el cuerpo humano están al azar. Ahí vamos a ver cómo salió uno, ¿verdad? No, Dios es soberano siempre. Tome en cuenta esto. Cualquier idea que Kender tenga, que Francisco tenga sobre la muerte, cualquier idea que usted tenga sobre la muerte es válida, cualquiera. Si uno se porta bien en esta vida y en la otra vida, bueno, porque como la reencarnación, usted me entiende, ¿no? Si uno se portó bien en esta vida, en la siguiente vida no reencarna en cucaracha, reencarna en un animal más importante, algo mejor. Y ya si fue muy bueno en esta vida, muy bueno, entonces reencarna en otro ser humano, ¿verdad? A ver, no me hagan feo. Yo estaba aquí en San Ramón, estaba recién llegado a San Ramón y me buscó una señora para decirme
que dice, este es mi chiquito Pablito. Él tiene 6 años. Perdimos a un chiquito de 14 años. Él tiene 6. Cuando Jorgito murió, él tenía 1 año. Y yo quiero hablar con usted, me decía la señora, me mandaron a hablar con usted porque dicen que usted es psicólogo y además es pastor. Y yo quiero que usted me diga por qué razón este chiquito me cuenta cosas que yo viví con mi chiquito grande, que solamente él las vio. Yo viví en Nicaragua, él no ha vivido en Nicaragua, y él cuenta cosas de Nicaragua que él no vivió, que el otro sí las vivió. Y a mí se pone el pelo. Ay. ¿Cómo sabe ese niño? Todo el mundo me dice que es la reencarnación del otro. ¡No! No hay, no existe. Sin embargo, yo quiero respetarle y decirle a usted que lamentablemente vivimos en los tiempos en que los hijos de Dios se meten cualquier basura en la cabeza. Y por eso es que hay cristianos hoy siguiendo profetas y apóstoles y siguiendo profecías y siguiendo cosas, inventando cosas y oyendo esas cosas. ¿Por qué razón pasa eso? Se llama memoria genética simplemente. Hay una transmisión genética en la mamá al niño y el niño tiene células que genéticamente concuerdan con cosas que el Will las tiene. ¿Por qué así? Raro, rarísimo. Dice que le dijo una vez, mami, ese vestido se te ve mejor el rojo, y el vestido rojo nadie lo conocía, solamente este chiquito. Dice que ella le ha sacado lágrimas y le ha sacado cosas horribles oyendo la historia que el chiquito dice, cosas que él dice. Entonces, cualquier idea que usted tenga de la muerte es válida para usted. Número 2, la fe en el Dios de la palabra hace una gran diferencia. Vuélvanme a ver. Que yo diga que algo hace diferencia, no estoy tratando de decir que algo sea mejor que algo, porque cuando yo le digo a usted que lo que estamos tratando de creer nosotros se basa en la Biblia, en la palabra de Dios, quien puede determinar si eso me beneficia a mí o no es usted mismo. Y esencialmente se espera que todos aquí tengamos un corazón dispuesto para recibir las cosas de Dios y decir lo de Dios verdaderamente es bueno en mi vida. Pero yo no puedo obligarlos a ustedes, nadie puede obligarlos a ustedes a que ustedes valoren las cosas de Dios por encima de todas las cosas. Número 3, yo le estoy pidiendo a Dios que esto sea una experiencia con el corazón de Verita y que no se nos vaya Verita. Hermanos, pero si Vera nos va a doler mucho. Si don Jorge se va, don Jorge, los dos se llaman, nos va a doler mucho. Hermanos, yo quiero que usted me entienda que es absurdo, que es tonto decirle a una persona que se le acaba de morir la mamá, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Y lo peor, bueno, ya vamos a verlo. Pero es que no hay que estar tranquilo, hay que llorar. Cuando alguien se muere, se llora. Dios preparó el cerebro para que cuando usted pase por un proceso de dolor, usted llore y se sienta triste. A ver, más fácil. ¿Cómo se llama el zaguate? Se llama Firulais. ¿Qué pasaría si Firulais se muere? Ay, yo me muero. Ah, bueno, de eso estoy hablando. Se llama duelo, luto, dolor. Hay que vivir el momento de la muerte de Firulais. ¿La gente lo entiende así? No. Entonces le dice, ¿cómo está Francisco? Está deshecho. ¿Y cómo quiere que esté si se le acaba de morir la mamá? No hay forma de perder, morir o partir sin que haya dolor. El dolor es inherente, el dolor es parte de todo lo que se está dando. ¿Qué más? Si no tiene nada que decir, no diga nada, cállese. No le diga a una persona, fulanito pasó a mejor vida, usted no sabe. Es un angelito que nos vigila desde el cielo, usted no sabe. Un día ha visto usted que alguien pueda verlo a uno desde el cielo.
A mí me hace gracia, perdón, lo digo de una forma un poquito sarcástica. En Facebook, amado Dios, hoy en el cumpleaños de mi papá, mándale un beso. En Facebook. ¿Será que Dios tiene Facebook? ¿Saben cuál es la mejor forma de consolar? Aquí estoy, en lo que pueda servirte. Lo siento mucho. No diga eso no es cierto. Hay cosas que usted no las siente igual que la familia. El otro día estábamos, es que la Lora se murió, tenía 40 años de vivir con una familia, la Lora, Paquita, la Lora se murió y todo el mundo llorando en la familia. Y yo, la Lora, qué vagabundería, que oráramos por el asunto que yo dije, no, qué increíble, es verdad. Es una pérdida, es un dolor, y entonces orando por la Lora, y no les cuento que la abuelita decía que la Lora resucitaba. Yo, ¿cómo va a resucitar la Lora? Si tiene como, yo creo que la Lora vive en 15 y esa ya lleva 40. Si la Lora resucita, yo me la llevo para National Geographic, porque eso no sería un milagro, ya sería una cosa de otro planeta. Miren. ¿Qué más? Solamente hay dos formas de interpretar la muerte. La muerte se interpreta de dos formas, a través de la teología o a través de la tanatología. La tanatología es el estudio del final de las cosas, de la muerte, del cierre de las cosas. Los tanatólogos generalmente son psicólogos y ayudan a las personas a enfrentarse con procesos terminales. Y hay diferentes tipos de tanatología y luego de la teología. Pues de alguna forma yo recomendaría que todos, grandes y pequeños, nos hagamos el propósito de tener alguna idea teológica sobre la muerte. Por último, adivinen qué, todos nos vamos a morir. Todos. La Biblia dice que los días de la gente están contados. El límite. Pero yo no sé si alguien quiere llegarle antes al Señor, el Señor lo recibe. ¿Me está escuchando? Yo le digo a China que hoy está cumpliendo 60 años. China, te entregué, no querías que nadie se diera cuenta. Pues que no pareces de 60. Cumpliendo 60 años hoy, China. ¿Qué carga? Si China se va del 61, habría que preguntarle a Dios, como lo dice la palabra, cuál era el límite de ella, y seguramente Dios dirá, China tenía tiempo hasta los 74. ¿Por qué se vino antes? Aquí la recibo. ¿Funciona así? Bueno, es una forma de verlo. Ok. Vean. Con respecto a la muerte, hay dos posiciones. Con respecto a la muerte, hay dos posiciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayoría de personas, porque la Biblia lo dice, tienen la idea en su corazón que hay algo más allá. Entonces, como todo el mundo tiene una idea de la trascendencia del alma más allá, hay dos posiciones. La primera posición se llama el universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo son esas personas que, como la mayoría de nosotros, que uno no se imagina cómo alguien que uno ama, alguien que uno respeta, alguien que uno quiere, alguien que es del corazón de uno, se vaya para el infierno. Yo creo que en el tercer tema de esta serie que estamos empezando hoy, voy a hablar del infierno, tengo que hablar del infierno. Y de una vez le digo que el infierno, no se preocupe por los gusanos y por las llamas del infierno. Lo más grave del infierno es la ausencia de Dios. Eso es el infierno. El infierno es la ausencia de Dios. ¿Quiénes son los universalistas?
Los universalistas son los que todos se salvan. Los de Papito Dios, usted ha visto, Papito Dios. Y no, pero ¿cómo si era así? Miren, perdónenme, con todo respeto, con todo cariño. Hay niños en el infierno. Porque cuando un niño sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y no le pide perdón a Dios por su vida, es que es un angelito. No diga nada, no se sabe. Pero el pensamiento universalista es un pensamiento que está metido en las iglesias. Y entonces el pensamiento universalista dice que Dios es muy bueno y que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Por cierto, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va sola. 2. Generalmente esta otra posición es la posición de los testigos de Jehová. Se llaman los aniquilacionistas. Los aniquilacionistas dicen que la paga del pecado es muerte. Y entonces los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos viven con una idea de que ellos no volvieron a pecar nunca más. Entonces, cualquier cosa que se dé desde el punto de vista del pecado de la persona va a ser condenada a partir de lo que esté haciendo. El aniquilacionismo es muy moral en el sentido que le hace pensar a las personas que el pecado es algo que permanentemente está ahí. Es terrible, el pensamiento aniquilacionista también está muy metido en grupos pentecostales. Y estas son las dos posiciones más fuertes que hay con respecto al tema de la salvación, con respecto al tema de la muerte. Pero la verdad, mis hermanos, es que la palabra de Dios dice que representa la muerte para Dios. Primera de Corintios 15:24 dice, entonces vendrá el fin. Y está haciendo referencia al final de los tiempos, al fin del mundo, al desenlace de los tiempos finales. Pero antes de que yo le explique a usted esto, yo quiero que usted me capte, que usted me escuche, que cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios hizo las cosas, Dios nunca contempló que el hombre falleciera. Dios no contempló la corrupción de la carne. ¿Me está escuchando? Dios no quiso que el hombre falleciera. Dice así, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino de Dios al Padre. ¿Quién? Cristo. Cristo le va a decir al Padre, aquí está el reino, estos son los salvos, esta es la iglesia, estos son los que durante casi, pero por lo que yo estoy viendo, 2025 años, 2030 años, 2040 años, se han construido, se han conformado en la iglesia. Cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Una de las cosas que hace muy importante y relevante, como lo dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano creemos. Y lo más importante es que sí resucitó. ¿Por qué Él venció la muerte? ¿Por qué es el único que ha vencido la muerte? Pero yo quiero que usted me entienda que la muerte está aquí, es constante. Porque aquí está, 1 Corintios 15:26 dice que la muerte es el último enemigo a ser derrotado. No es el diablo, es la muerte. Porque el deseo del corazón de Dios es que no muramos. Ahí está, 1 Corintios 15:26, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener vida eterna, pero vida eterna con el Señor, que vamos a vivir con el Señor, que vamos a reinar con el Señor, que se van a cumplir las promesas del libro de Apocalipsis, que dice que nosotros vamos a poder ser parte del proyecto original que Él había diseñado, como Él lo había diseñado. Entonces, empecemos a entender, número 1, todo ser humano es eterno. Se pudre en el infierno o reine con el Señor es eterno.
Pero la gente no sabe por qué razón se muere la gente y por qué se muere la gente buena y por qué se mueren los cristianos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué razón si una persona le entrega su vida al Señor, se muere? Porque vive en esta tierra. La gente y los creyentes se mueren simplemente porque aún estamos en un mundo caído. Lo que Dios diseñó no consideraba la corrupción de la carne y la muerte. ¿Por qué se muere la gente? Porque, escúcheme, somos salvos, sí somos salvos, pero todos los beneficios de la salvación no los vamos a recibir aquí. Y eso hay que entenderlo. Por eso es que tiene que haber juicio y resurrección, cuerpo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo. La palabra de Dios promete que vamos a reinar aquí, en esta tierra, durante un tiempo con el Señor. Pero en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Ahora, vean, hay 3 errores muy importantes que la gente tiene con respecto a la muerte, con respecto a la idea del más allá, con respecto al alma. Número 1. A partir de mi bondad y lo bueno que yo soy, yo puedo saber quién va al cielo y quién no va al cielo. No, no se sabe. No se sabe. 2. ¿Por qué Dios, si es un Dios tan bueno, tan lindo, tan amoroso, tan cariñoso, por qué Dios mandó a matar en un pueblo gallinas, niños, vacas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Porque Él es justo? Sí, pero yo no entiendo la justicia de Dios. Lo siento en el alma, no te toca entender, te toca decirle amén a lo que la Biblia dice, te parezca o no te parezca. Por eso se llama fe. Tercer error. Malo Checho, Alex, yo no. A mí no me va a pasar lo que le pasa, cuidado. Recuerde lo que vimos sobre la providencia de Dios. Y una de las cosas que entendimos fue la gracia común. Y la gracia común cae sobre buenos y malos. La gracia común hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dice la Biblia que la gracia común cae sobre gente grosera, cae sobre gente malvada. ¿Quiere decir que hay gente más mala que yo que le va mejor? ¿Sí? Porque se llama gracia común. ¿Qué es lo que usted tiene que saber sobre la muerte? Entender sobre la muerte. En esta introducción, en esta primera parte, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que usted tiene que tener claro en su corazón con respecto a la muerte, a lo que es la muerte, a lo que es la transición, a lo que es después vamos a entender qué se queda, dónde se queda, qué, cómo quedan las cosas, pero por lo menos hoy vamos a ver esto. Número 1, nunca la muerte va a ser castigo para los hijos de Dios, nunca. De memoria, apréndaselo, nunca. La muerte no va a ser castigo para los hijos de Dios. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, ninguna. Vean que dice, unidos a Cristo Jesús, unidos. Pónganle atención a esa palabra unidos. Número 2. La vida que tenemos no es toda la vida. La vida que tenemos no es toda la vida que existe. Por eso vale más la fe que la vida misma. ¿Me escuchó? Entonces, escúcheme, vuélvame a ver. Si usted no se ha vacunado, entienda lo que la palabra enseña. Hechos 21:13. Este es Pedro.
¿Por qué lloran? No lloren, no lloren, no frieguen, no lloren. ¿Está llorando por mí? No lloren. Ojo lo que él contesta. Me parte en el alma, respondió. Pablo, perdón, es Pablo, sí. Ojo. Ojo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Qué está diciendo Pablo? Es más importante la fe. Hello, es más importante la fe que la vida. Y cuando yo me muevo por fe, el corazón de Dios irremediablemente reacciona. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Por qué están tristes por mí? Porque me van a meter preso. Todo lo que me sucede en la vida sucede a partir de la realidad de la fe que está en mí por Dios. Por lo tanto, si me atan o me muero, lo hago en el nombre del Señor. Porque la vida que conozco no es nada comparado a la vida que viene. Diga esto conmigo. Sin fe. Sin fe. Diga, sin fe. Es imposible agradar. Oiga la palabra. Va de nuevo. Sin fe. Es imposible agradar. No dice gustar. No dice gustar. No dice complacer. Dice agradar a Dios. (12:11) Apocalipsis. Oigan esto. Repito, la fe es más importante que la vida. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual, dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Lo ven? ¿Qué estuvo primero? La salvación y la palabra, la fe. Y estoy hablando de Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12, ¿lo están leyendo bien? Está muy pequeño. Rosy, ¿se ve bien? Sí, desde atrás. Hermanos, nosotros no vivimos por vista. Nosotros no podemos vivir por vista. Nosotros no podemos vivir por Facebook, YouTube. No se puede. Vean, hoy, con mucho más razón entiendo por qué la insistidera de la Biblia de que la palabra sea tomada en serio en este tiempo. Porque algunos no podemos discernir el espíritu, no sabemos de qué se está hablando. ¿Cómo se discierne un espíritu? Yo cierro los ojos, me pongo la mano en la cabeza, respiro profundo y cuando me le pongo a la par, no, la única forma de discernir un espíritu es mediante la revelación de la palabra, no hay otra. Vea, todos debemos aprender a no tener miedo a morir o a la muerte.
todos. Hay que enseñarle a Fiorella, hay que enseñarle a Emily que morirse no es malo, ni es feo. Mire, mire, mire. Oigan esto, aquí está, esto es bellísimo. Romanos 8:38, famoso texto. Romanos 8:38 dice, pues estoy convencido de que ni la... ¿Ah? ¿Ni la qué? Estoy convencido de que la qué? Muerte. Ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación. Oigan lo que dice ahí. A ver, una pregunta. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir y hablar y dar testimonio del amor de Dios en sus vidas? En chunches, en cosas materiales. Yo, don Jorge. ¿Por qué? Porque tenemos lo que necesitamos. Y a veces tenemos más de lo que necesitamos. Una pregunta. ¿Estamos viendo el amor de Dios? Sí. ¿Cuántos aquí podrían hablar del amor de Dios con relación a lo que han visto en sus vidas? Ok, pregunta. Si la Biblia dice que el amor de Dios no se separa de nosotros aún en la muerte, ¿qué está usted entendiendo? Que eso lo vamos a ver de hoy en ocho. Usted se duerme, se muere y se duerme. Cuidado. Usted se muere y no sabe nada de Dios. Cuidado. Pablo decía, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Dice la Biblia que ni aún muertos, se refiere a la muerte física, nos pueden separar del amor de Dios. Por eso es que no hay que tenerle miedo a esto. Eso sí, toda persona que muere habiendo sido salva, hay un error ahí y grave. Toda persona que muere no habiendo sido salva por la obra de Cristo, no tiene esperanza. Hay un error ahí grave. Grave, falta un no. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién le está hablando? A los hermanos. ¿Quiénes estamos hoy aquí? Los hermanos. ¿Esto va para todo el mundo? No, hermanos. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Ven? No lo ignoren. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Hermanos, no existe el purgatorio. No hay un paso de purificación después de esta vida, no existe. ¿Cuál es la promesa? Número 1, Tesalonicenses 5:10, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Espacio, espacio, saboréelo, métaselo en la cabeza. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él.
Por eso asústense, anda la pelona. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Edifíquense, edifíquense, diciendo que hay vida después de la muerte, ¿sí? Sí, sí hay vida. ¿Con quién? Con Cristo. Porque Él venció. Y lamentablemente, por nuestra idea tan complicada de la religión, seguimos viendo las cosas de Dios como un asunto religioso. Pero el Señor está hablando de la vida, únicamente de la vida. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen familiares que no conocen al Señor. Los hijos de nosotros no son salvos porque usted viene a la iglesia. Usted me pregunta a mí, ¿cuál es el único fruto de la presencia de Dios en una persona? Se llama: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que esa persona habla te dice que tiene. Hermanos, hemos estudiado a Dios todo este año. Empezamos el 1 de octubre con los papelitos, ¿se acuerdan? Empezamos hablando sobre la persona de Dios, la Trinidad, los atributos de Dios. Hemos venido hablando sobre Dios. Y adivinen qué, hoy es el mes 8. Yo no creo que nosotros vayamos a ver la venida del Señor. Nosotros no, pero yo creo que mis hijos o los hijos de mis hijos les va a tocar más duro. Claro, la disciplina de Dios, la disciplina de Dios en nuestras vidas cumple dos funciones. Una cosa es disciplinarnos, corregirnos. Cuando Dios nos disciplina corrigiéndonos. Pero la otra razón de la disciplina es santificarnos. La palabra santificarnos no es hacernos más bonitos y más buenos.